directamente al Evangelio el día de hoy. Quiero contarte una historia de muchas que vamos a estar contando estos domingos, pero esta es una que va a ser de bendición el día de hoy. Lucas capítulo 1, verso 26 al 31. Voy a leer 5 versículos, 6 versículos en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó. Se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta hermosa, bendita y poderosa historia que es el Evangelio. Gracias por tu palabra el día de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables a cada uno en lo particular, en lo personal. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, sin temor a equivocarme, creo que todos tenemos más de una historia que contar de Navidad. Yo me puse a pensar esta semana y realmente tengo muchas historias por contar de Navidad, desde que era un niño, adolescente, cuando ya he sido padre. Tengo muchas historias para contar, yo estoy seguro que tú también. Pero estaba acordándome de una historia en particular. La primera Navidad que pasé junto con mi esposa. La primera Navidad. En ese momento no éramos pareja, éramos simplemente amigos. Ya con esta Navidad van a ser 18 Navidades juntos. Pero me acuerdo de esa primera Navidad. ¿Por qué me acuerdo y cuál es lo curioso de este recuerdo, de esta historia de Navidad? Es que esa Navidad había un festival, un musical de Navidad, ¿ok? Pero quiero que entiendan una cosa. En esa época, para mí, mis pasatiempos, mi vida solamente era el soccer. Nada más. Ese era mi hobby, mis pasatiempos. Yo no conocía de musicales, yo no conocía de nada de esas cosas. Pero en esa Navidad yo me volví experto en musicales. Yo me volví realmente un sábelo-todo acerca de musicales de Navidad. Porque mi esposa, y esto es verdad, mi esposa me invitó, en ese momento era mi amiga, ella me invitó a un musical de Navidad. Entonces yo tenía una semana, porque yo le dije, a mí me encantan los musicales, por supuesto que sí, se me encantan. Entonces tenía una semana para aprender acerca de musicales. Tenía una semana para ver los musicales en la televisión, para ver de qué se trataba. Para mí los musicales eran un partido de soccer. Ese era el musical para mí. Pero felizmente que tuve para ser realmente un experto en musicales. Porque cuando tú estás interesado en una chica, todo es posible. A ver, no hay nada que se pueda interponer en ti. En ese momento yo me volví un entendido en musicales. Pero es curioso, como dije en el servicio anterior, y es verdad, la que me invitó fue ella. Ella me invitó al musical. Y esa noche ella declaró su amor hacia mí. No, mentira, ella me dijo, no me molestes tanto, no. Es mentira, éramos amigos. Después yo armé la estrategia para dar mis pasos, como todo hombre. Pero qué curioso, familia, que tenemos hermosas historias de Navidad, pero a veces también tenemos historias que no son tan bonitas de Navidad. Historias inesperadas, historias que no entendemos. No sé cuál sea tu historia o la historia que estás recordándote en este momento, pero hay historias y historias en Navidad. Esta semana en la cual estamos festejando ya Navidad aquí en Favor Church, tenemos también una historia que no es tan bonita. El martes
en la madrugada, entraron unos bandidos a robar a este lugar. Rompieron la luna, que ahorita está con una madera, entraron y se llevaron todo lo que pudieron. Y realmente fue una historia que no trajo mucha alegría, no me sacó ninguna sonrisa. Si te soy sincero, estaba muy rabioso en ese momento. Rabioso para mí, estaba muy enfogonado, como dicen los puertorriqueños, estaba muy molesto. Quería quedarme a dormir en este lugar. Y le dije a mi esposa, yo voy a quedarme de ahora en adelante a dormir, a ver si alguien se atreve a entrar. Pero mi esposa me dijo, no vale la pena. Pero realmente fue una historia no tan bonita. Y me ponía a pensar en estas historias que a veces se nos presentan delante del camino, o temporadas, o situaciones que a veces no esperamos, pero que nos toca afrontar. En esta historia que acabamos de leer en el Evangelio, sabemos que es una historia increíble, pero quiero que pienses primeramente en ese primer párrafo que acabamos de leer, y pienses en María, la muchacha de carne y hueso, como yo, siendo una adolescente, dicen los historiadores. Piensa un momentito en ella. Ella, dice la palabra, que estaba a punto de casarse. Era una mujer comprometida. Imagínate, mujer, tú, yo, cuando estaba comprometido con mi esposa, a puertas de casarme con ella. Así estaba María. Y de repente, un ángel se le aparece y le dice, vas a quedar embarazada. Hasta ahí para. Y piensa en María un momento. ¿Cómo ella pudo haberse sentido? Yo me pongo en los zapatos de ese ser humano. Y yo pienso en María, ¿ahora qué le voy a decir a mi esposo? Mi esposo va a simplemente decir amén, sí, yo creo que el ángel vino y estás encinta. ¿Va a ser así de fácil? Yo no creo que María se sentía tan tranquila hasta ese momento. Si quieres ir más allá, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Ya todo estaba planeado para la boda y ahora estoy embarazada antes de conocer a mi esposo, antes de tener intimidad con él. ¿Qué van a pensar la gente? ¿Van a pensar que me fui con otro? ¿Van a pensar que hice cosas que no debía hacer? Es más, la vida de María estuvo en riesgo. Esa es parte de la historia que a veces no meditamos, pero yo te invito a que la medites un poco, porque quiero llevarte a cómo se sintió María en ese momento, en esa primera parte, en esa cultura, en esa tradición. No era como nosotros hoy en día. Eso era una falta muy grave ante la sociedad, un pecado, ante la tradición, ante la religión de esa época. La vida de María tranquilamente pudo haber corrido peligro, porque era una falta grave. ¿Cómo en ese momento, me imagino, María se pudo haber sentido? Esas emociones encontradas, dudas que tuvo María, temor. Esa historia en ese momento, eso que recibió ella, tal vez no le sacó muchas sonrisas. Pero algo sucedió. María tomó decisiones, ahorita lo vamos a ver. Pero hay una palabra que quiero dejarte el día de hoy en esta historia, en esto primero que hemos leído. Hay una frase que el ángel del Señor, que la presencia de Dios le dice a María. Y es esto que quiero que te lleves en medio de cualquier situación, circunstancia, noticia, historia que tú puedas estar atravesando. El ángel le dijo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y si yo te predico de esto en esta tarde, es porque lo he vivido en carne propia esta semana. Algo que trajo dolor a mi corazón, algo que no le entendía, algo que a primera realmente me hizo sentirme mal. Yo recibí de parte de Dios esa palabra: hey, puedes estar pasando una circunstancia difícil, algo que no esperabas, algo que te trae dudas, pero recuerda una cosa: el Señor está contigo. No importa cuál situación puedas tú estar pasando, una Navidad hermosa, una Navidad no tan bonita, siempre recuerda, el Señor está contigo. Esta es la más grande historia en este momento, en este encuentro con María. El Señor está contigo. Conversaba con un amigo esta semana y hablábamos acerca del caminar cristiano, de esta carrera que habla el apóstol Pablo de la fe, que es una maratón. No es
una carrera de velocidad, sino es una maratón, es un caminar con Cristo. Y hablábamos acerca de que momentos en la vida, en este caminar, hay cimas, pero también hay valles, hay momentos de alegría y hay momentos difíciles, hay momentos de risas y hay momentos de llanto. En este caminar con Cristo, no sé si te ha pasado a ti, a mí sí. Hay momentos donde es muy fácil alabar a Dios. Hay otros momentos donde nos cuesta un poquito. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso del caminar con Cristo? Recuerda y guárdalo en tu corazón. Lo más grande de caminar con Cristo es Él mismo. Él mismo, el caminar con Cristo, así sea en la cima o en el valle, Él está contigo. El Señor está contigo. Recuérdalo. Recuérdalo así como yo tuve que recordarlo, o alguien me hizo recordarlo esta semana. El Señor está contigo. El ángel sabía muy bien que tenía que decirle eso a María en ese momento. El Señor está contigo, María. Yo sé cómo te sientes, qué es lo que está pasando en este momento en tu cabeza, pero el Señor está contigo. Tienes que afrontar muchas cosas. Madre, padre, que estás aquí, tienes que afrontar muchas cosas. Tú que tienes un llamado de parte de Dios, tú que eres un siervo, tú que eres un líder, tienes que afrontar cosas, pero recuerda, el Señor está contigo. Hace muchos años atrás yo conservo esta Biblia, que es mi Biblia personal, ya lleva conmigo varios años. Y un pastor me regaló este sticker y lo pegué, ya estos 6 años, tal vez 7 años, no recuerdo, lo pegué y lo hice de este versículo, uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Y lo repito cada vez que puedo y lo declaro cada vez que puedo, es Isaías 41:10. Isaías 41:10 va a salir en la pantalla. Si no, yo te lo leo, guárdalo en tu corazón. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te sostendré en medio de cualquier situación. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo. No te angusties, el Señor está contigo. No temas, el Señor está contigo. Él es el que te fortalece, Él es el que levanta, Él es el que te ayuda, Él es el que sostiene. No sé, familia, si tú te identificas con una historia no tan bonita, con una historia inesperada, algo que te trajo dudas. Pero sabes que esta es la historia que quiero contarte en este pequeño introducción. La historia no es acerca de que hubo momentos difíciles. De eso no se trata la historia. La historia no se trata de que hubo algo que me hizo sentir incómodo, molesto, algo que me dolió. De eso no se trata la historia. La historia se trata de que Dios está contigo en medio de ese momento. Esa es la historia de Navidad. Puede pasar cualquier circunstancia, pero nunca dudes de la presencia de Dios. Hablaba con este amigo en esta conversación y yo le decía una cosa: lo creas o no lo creas, y te lo digo a ti, creas o no lo creas, yo lo crea o no lo crea, lo sientas o no lo sientas, Dios está obrando. Dios está obrando. Dios no va a parar de obrar. Dios está obrando en ese momento. Él eligió a María y quería hacer con María un gran propósito. María tomó algunas decisiones, pero Dios, si María se echaba para atrás, si María tomaba las decisiones incorrectas, Dios iba a seguir obrando y capaz iba a buscar a otra persona. Creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Hay momentos difíciles, sí, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Amén, iglesia. Entonces la historia continúa y le dice: Dios está contigo. Y viene algo, otra frase, que es parte. Yo te estoy diciendo algo realmente que yo he vivido. Estoy predicando lo que yo más puedo predicar en mi propia experiencia, porque es lo que más lo tengo vivo en mi corazón. Entonces el ángel le dice a María: el Señor está contigo, y después le dice: no tengas miedo. No tengas miedo, le dice el ángel. Es curioso aquí,
porque lo he dicho antes, hay una gran diferencia en sentir miedo y en tener miedo. Te das cuenta que aquí el ángel no le dice a María, no sientas miedo. Le dice, no tengas miedo. Dios le dice a Josué, de la misma manera, no le dice a Josué, no sientas miedo de lo que viene que tienes que pelear, de todos los ejércitos que tienes que batallar. No siempre dice, no tengas miedo. Yo te he mandado a que no tengas miedo. Es la misma palabra para ti el día de hoy para mí. Dios sabía cómo se podía sentir María en medio de esta situación, de que un ángel viene, le dice, vas a quedar embarazada y anda a ir a tu esposo. Dios sabía cómo se sentía María. Dios sabe cómo tú te puedes sentir. Dios sabe cómo me puedo sentir yo hace unos días atrás. Dios sabe cómo se pudo sentir mi esposa. Yo estaba rabioso, de verdad. Yo con Israel quería ir a buscar a las personas. Estaba realmente molesto. Dios sabía cómo me sentía. Pero en ese momento, esa palabra tocó mi corazón. Tú puedes sentirte, puedes sentir miedo, puedes sentir temor, pero Dios te manda que no te adueñes del temor, no tengas miedo. Y eso fue lo que le dijo María. María, yo sé cómo te sientes. Puedes sentir ahorita dudas, miedo, puedes sentir temor, pero lo que yo te digo es, no tengas miedo. No tengas miedo, iglesia. Lo que pasa es que muchas veces, cuando nosotros nos adueñamos o permitimos que el temor se adueñe de nosotros, lo que puede suceder es que ese temor te aleje de la presencia de Dios. Lo que le estaba diciendo el ángel a María era más o menos así: hey María, no tengas miedo, no permitas que el miedo te aleje del propósito que yo estoy a punto de hacer en tu vida. Amén. No permitas que el miedo te aleje de mis caminos, que el miedo te aleje del propósito que yo tengo. Yo te voy a usar, María, con un gran propósito en tu vientre. Se está engendrando mi hijo, el Salvador. María pudo haberse echado para atrás en medio del temor y dijo, no, yo estoy a punto de casarme. No, pídeme cualquier cosa, yo voy a cualquier lado, pero no me digas que voy a quedar embarazada y estoy a punto de casarme. Se pudo haber echado para atrás. María pudo haber dicho, esto es mucho para mí, tengo mucho miedo, no gracias. Pudo haber dicho eso María. Por eso el ángel dijo, no tengas miedo María, no permitas que el miedo te aleje de mi presencia. La misma palabra es para ti, iglesia. Cada vez que nosotros podamos sentir miedo, no permitas que ese miedo te aleje de la presencia de Dios. Es más, utiliza ese temor que sentimos a veces para correr a la presencia del Padre. Utiliza ese temor que a veces puedes sentir para correr al refugio de nuestro Dios. No tengas miedo, le dijo el ángel a María. ¿Podemos sentir? Sí. Hay sentimientos. A María corría sangre por sus venas como yo, como tú. Era una muchacha de carne y hueso y encima adolescente, dicen los historiadores. Qué madura que era esa mujer. Qué madura. Yo me imagino una muchachita de 16, 17 años, no lo sé. Todavía es normal que haya un poco de inmadurez, porque estamos en esa edad, todos estamos creciendo. Tranquilamente María en medio de eso pudo haberse tirado para atrás y haber dicho no. Esto no, cualquier cosa, pero esto no. Pero ella no permitió que ese miedo se apodere de ella y la aleje del plan que Dios tenía para ella. No permitas una duda. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, o tienes ese deseo de servir al Señor, eso en tu corazón de parte de Dios, que tú lo sabes, si me sigues, si eres tú, no permitas que alguna duda te aleje de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te lo digo porque lo he visto mucho, y siempre que converso con alguien que tiene dudas de que, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo haré? ¿Debo servir? ¿No debo servir? ¿Debo dar este paso? ¿No debo dar este paso? Yo te voy a decir algo muy claro. Es mucho más, y perdóname si te desilusiono, pero es la verdad. Es mucho más lo que tú no vas a entender de Dios de lo que sí vas a entender. Es mucho más lo que yo no comprendo de parte de Dios de lo que sí
comprendo, pero escúchame algo, iglesia. Dios no te ha llamado a entender sus planes. Dios te ha llamado a confiar y abrazar lo que Él tiene para ti. Dios no te ha llamado a entender cuáles son sus propósitos. Dios te ha llamado a confiar en su soberanía, a entender que cualquier circunstancia puede pasar, pero Dios sigue siendo Dios en medio de esa circunstancia. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Independientemente de la circunstancia, hay una cosa que yo sí puedo decidir hacer. Así lo sepa, así no lo sepa, así lo entienda, así no lo entienda, así sienta miedo o no sienta miedo. Lo que tú puedes hacer en medio de toda circunstancia, tú puedes decidir creerle a Dios. Tú puedes decidir creerle a Dios. Hay otra historia que acaba de pasar con un hermano aquí en la iglesia, que este hermano, el hermano de verdad, había desaparecido. Acá un amigo nuestro había desaparecido, estaba por días desaparecido, no lo encontraban. Entonces la angustia estaba fuerte en esa familia, cada vez se apoderaba de ellos. Yo tuve una conversación con él y le dije una cosa: que nada ni nadie te robe el creerle a Dios. Tus ojos pueden ver, no hay 2 semanas desaparecido en circunstancias no muy buenas. Todos pensaban lo peor, la policía no lo encontraba. Puede pasar una circunstancia, pero que nada ni nadie te impida creerle a Dios. Gracias a Dios, gloria a Dios. Este hombre apareció hace 2 días, hace 3 días me acaban de contar. Gracias a Dios. Y este siervo de la casa se acercó a mí y me contó la historia y me dijo: nunca más voy a permitir que dudar o que alguien me robe creerle a Dios, porque eso es lo que manda nuestro Dios al final. Créele a pesar de las circunstancias, créele a pesar de que no lo entiendas, créele, porque lo creas o no, Dios está obrando. Dios está obrando y Dios está obrando a tu favor, iglesia. No permitas que el temor, como dije, detenga el propósito de Dios en tu vida. No permitas que los sentimientos, las emociones, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. No permitas que esas emociones dirijan el rumbo de tu vida. No vivas por emociones. Vive por decisiones. Vive por convicciones en la vida. Emociones pueden venir, pero Dios te manda y Dios nos ayuda y nos dice que tú puedes vivir con dominio propio, dominando esas emociones y no permitiendo que las emociones dirijan el rumbo de tu vida, iglesia. Yo estoy seguro que el propósito de Dios se va a cumplir. Este evento que acabamos de pasar el día martes en la madrugada, que entraron, que robaron, estoy seguro que no va a detener el propósito de Dios para hacer nosotros. Y la palabra es clara, esta palabra, porque este episodio trajo emociones, ¿correcto? No sé si a ti, a mí sí, te soy sincero, emociones muy fuertes. Yo pude haber decidido tomar decisiones por esas emociones. Yo pude haber decidido tomar decisiones o alejarme del propósito de Dios para Favor Church. Pero como te dije, no creo que este evento ni ningún evento pueda detener que se siga predicando la palabra de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, en la iglesia sufrió persecución tras persecución, ataques tras ataques. La palabra apunta a enemigos de la iglesia. Hay enemigos de la iglesia, pero lo único que sucedió después de cada persecución, después de cada ataque, que la iglesia se fortalecía, que la iglesia creía que el evangelio seguía predicándose. Es curioso porque a nosotros nos atacaron justamente antes de Easter. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ahora nos vuelven a atacar antes de Christmas. Eso no es coincidencia. Son enemigos de la iglesia. Hay una historia que tú puedes contar.
en esta Navidad. Esta es la primera pequeña historia de este encuentro del ángel Gabriel con María, diciéndole eso que vas a enmarcar en tu cuadro, ¿no? Que Keila te lo puede hacer, que Dios a domicilio. Keila es una artista, ella hace cosas, cuadros, detalles y todo esto. Por eso lo digo, le estoy molestando. Pero póngale en un cuadro la palabra: el Señor está contigo. No tengas miedo donde quiera que vayas, situación que atravieses, no tengas miedo. Su favor está sobre ti. Esa es la historia para ti esta tarde, iglesia. Todos tenemos una historia que contar, y como te dije, vamos a estar contando historias que apunten a la más grande historia de Navidad, porque la más grande historia de Navidad es la más grande historia de amor que el mundo un día ha recibido. Es esta historia, es esta historia. De esto se trata la Navidad, del amor tan grande de un Padre que lo dio todo, aún a su propio Hijo, para salvar a los otros. Esa es la historia de la Navidad. Cuenta esa historia, cuenta esa historia que se resume muy claro en este evangelio que todos conocemos, Juan 3:16. Y siempre leemos el Juan 3:16, pero yo creo que en el Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18 se resume toda la historia de Navidad. Toda la historia del cristianismo se resume en esos 3 versos. De tal manera Dios te amó, de tal manera Dios amó a este mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermosa. Y viene el 17 y dice: Dios no envió a Jesús. La historia de la Navidad: Dios no envió a Jesús para condenarte, sino para salvarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y el 18 continúa: condenado es aquel que no recibe la gracia de Dios. Verso 18. A veces pensamos, aunque no lo creas, iglesia, 2024, en este mundo globalizado que avanza con la tecnología y hemos avanzado los seres humanos en muchas cosas, hoy en día se sigue creyendo en muchas partes del mundo que hay un Dios que ha venido a juzgarte, que hay un Dios que busca tu error para juzgarte, para señalarte. Todavía se cree eso. No, yo no voy a la iglesia. Esos son para gente buena. Te lo digo por experiencia. Hemos invitado a mucha gente. Mi esposo nos dice: déjame arreglar mis problemas, después voy a la iglesia. Todavía se cree que la iglesia es un lugar donde se dictan reglas que cumplir para entrar. Todavía se cree que en la iglesia tú no puedes entrar si no vas vestido de cierta manera. Todavía en la iglesia se piensa que yo no voy ahí porque me van a juzgar, pero si yo tengo muchos problemas, tengo esta adicción, tengo este problema matrimonial, tengo esto, tengo el otro, mejor yo no voy a la iglesia. Todavía se cree eso. Se cree que hay un Dios que viene y esto es pues nada, esto es simplemente hoja en blanco, no sirve de nada. Porque se cree que Dios está buscando, a ver, ¿dónde está el error de Diego? Ahí está. Y te va a señalar. ¿Dónde está este problema que él tiene? Lo voy a señalar, lo voy a acusar. Y voy a estar viendo cuál es el error. Cuando nuestro Dios es todo lo contrario. Leímos en Tito, en la Santa Cena, que Él ha mostrado su gracia para todos. ¿Para qué? Para ayudarte, para enseñarte, para levantarte, para confortarte. Él ha venido a salvarte. Él no ha venido a condenarte. Esa es la historia de Navidad. Tú tienes una historia que contar. Cuéntasela. Cuéntale de ese Dios del que estamos predicando. De ese Dios que dice una
y otra y otra y otra vez en su palabra, hay una nueva misericordia para ti cada vez que sale el sol. Ese Dios que dice, hey, he aquí yo hago todo nuevo, hijo. Todo lo hago nuevo. Hay un pasado que ya no existe más. Lo viejo déjalo atrás. Hay algo nuevo para ti que yo tengo. Conmueve mi corazón porque hay muchos allá afuera que no lo ven así. O que han escuchado algo distinto. Lejos del corazón de Dios a través del Evangelio. Tú tienes una historia de contar, iglesia. Que esa sea la historia de tu Navidad ahora, en 2023.